Hola, somos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela Profesional de Ingeniería Civil. El día de hoy vamos a presentar el tema de lo que son el estudio del comportamiento geotécnico del suelo en construcciones urbanas del sector Las Almendras, Moyobamba. Como integrantes tenemos a Centurión Reque Diana Shantay, Córdoba Kleiber, Dávila Mera Danica Michelle, León Oblitas Brian Alexander, Mena Rodríguez Daisy J. Lee, Peña Chávez Riquelme. Y como nuestro docente tenemos al magíster ingeniero Guamuro Díaz Heiner. Tenemos acá la parte de lo que es el Turnitin, eh, el recibo digital. Bueno, el comportamiento geotécnico del suelo desempeña un rol crucial en la estabilidad y seguridad de las construcciones urbanas. Las propiedades físicas y mecánicas del suelo pueden afectar directamente la seguridad y la estabilidad del edificio con la rapidez del crecimiento urbano, como en la región de Las Almendras, Moyobamba. Nuestro objetivo general es estudiar el tipo de suelo con fines geotécnicos del suelo en construcciones urbanas en el sector Las Almendras. Hemos realizado 7 objetivos específicos. Dentro de eso está determinar el contenido de humedad, determinar los límites Apterger, analizar la granulometría, determinar el resultado del Proctor modificado y estándar, determinar la densidad del suelo del campo, determinar el resultado del CBR y determinar el resultado del corte directo. Aquí hemos presentado los que son los datos de la ubicación que se ha realizado aquí en la provincia de Moyobamba, de la región San Martín, lo que es el sector Las Almendras. Nuestro trabajo de calicata se ha realizado de 1,50 m de largo y 1,50 m de ancho, teniendo una profundidad de 1,70 m, lo cual nos permitió extraer nuestras muestras representativas para el ensayo de laboratorio. Durante este proceso se identificaron 5 extractos de suelo, pero solo se tomó la muestra de la quinta capa, excluyendo la capa superficial orgánica. Como herramientas de trabajo hemos utilizado lo que son las palas, las barretas, la cinta métrica y lo que son los equipos de seguridad, los zapatos punta, las CAT punta de acero, los cascos y los chalecos. Bueno, aquí tenemos lo que es la norma técnica. En el contenido de humedad tenemos la norma técnica la 127, de límites Apterger que es la 129, la granulometría que es la 128, el Proctor modificado la 141, el estándar que viene a realizarse la 142, la gravedad específica la 131, la permeabilidad de 147, la densidad de campo del cono de arena 143, el CBR que viene a ser la 145 y por último el corte directo la 171. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver lo que es el ensayo de contenido de humedad, ¿no? Ya que es uno de los primeros ensayos que se realiza para este proyecto que hemos realizado o también trabajo investigativo. Bien, nos dice que el ensayo de contenido de humedad se refiere a la reacción porcentual entre el peso del agua, ¿no?, que presenta el suelo y asimismo el peso de sus partículas sólidas. Bien, ahora vemos lo que es el contenido de humedad, ¿no?, en una tabla ya, después de haber realizado el ensayo en laboratorio. Cabe recalcar que todos nuestros ensayos fueron hechos en el laboratorio de la misma universidad, de la UCB. Bien, en cada tabla se presenta tres promedios de humedad, ¿no? El primero es 17,65%.
luego viene el 17,34% y finalmente el 17,87%, ¿no? De las cuales obtuvo un promedio ya de global que se puede decir entre los tres promedios de humedad que se sacó, resultó un promedio de 17,62%, ¿no? Del extracto estudiado. Siguiente diapositiva, compañera. Bien, ahora vamos a ver lo que es el contenido del límite líquido, ¿no? Que pertenece al ensayo de límite Aftenberg, ¿no? Ya que dentro de ello está el límite líquido, como también el límite plástico, ¿no? El límite plástico nos dice expresado como porcentaje que marca la transición entre el estado líquido y plástico, ¿no? De un suelo, como ya lo habíamos mencionado, y que para este ensayo se realiza 25 golpes a la copa desde una altura de 1 centímetro y a una velocidad de 2 golpes por segundo, ¿no? El surco se cierra en su base a una distancia de 13 milímetros, ¿no? Aproximadamente 1,5 pulgadas que vendría a ser. Y según la tabla de límite de líquido que se pudo obtener, se obtuvo 3 puntos a través de la formación de una recta, ¿no? Con la relación de sus contenidos de humedad y del número de golpes relativamente. Se obtuvo el límite líquido con un valor de 17,49%, tal como se muestra en el siguiente gráfico. Siguiente diapositiva, compañera, para que se pueda ver lo que es el, el gráfico, ¿no? Del contenido del límite líquido. Ahora vamos a ver lo que es el límite plástico, ¿no? Nos dice, según observado en el cuadro, se trabajó 3 veces el mismo extracto, ¿no? La cual se obtuvo 3 resultados, como también del límite plástico, lo que vendría a ser primero 17,39%, sucesivamente el 16,36% y finalmente el 19,64%, ¿no? Y obteniendo un resultado de promedio general, se puede decir un 17,80%, ¿no? Siguiente diapositiva, compañera. Doy pase a mi compañera para que siga con la exposición. Muy bien, continuando con la exposición, tenemos el ensayo de granulometría de la quinta capa. Tenemos los datos que se ha obtenido y a realizar el ensayo, ¿no? Y bien, la interpretación no es de acuerdo a la tabla de análisis granulométrico, se observa que se trabajó a partir del tamiz número 4 hasta el tamiz número 200, debido a que es un extracto conocido como en suelos finos, ¿no? Y para esto se utilizó una muestra total, digamos, de 887 gramos, con un error de 0,12%, ¿no? Lo cual es aceptable según la norma, siendo el análisis preciso y fundamental para clasificar el suelo. Sí, ya. Bien, aquí tenemos la clasificación que se ha hecho, en este caso por el método de Suggs, que lo que primero es pasar eh, por el tamiz número 200 y se hace una clasificación, ¿no? Que en eso nos da que se clasifica en el suelo grueso porque es menor al 50%, ¿no? Y el segundo paso es pasarlo por el tamiz número 4, en lo cual tenemos un 100% que pertenece a lo que es arena, ¿no? Estamos presenciando las arenas. Y el tercer paso es el tema de los finos, ¿no? Donde verificamos que sí contiene suelo fino, para luego empezar a calcular el CU y el CC mediante dicha fórmula, como podemos observarlo, y, y obtenemos que este no cumple, ¿no? Por lo tanto, es una arena pobremente graduada. Y luego, tomando los datos anteriormente de los ensayos de límite líquido y límite plástico, obtenemos nuestro índice de plasticidad de 1,02%, que en lo cual lo podemos aplicar en la siguiente tabla para obtener la siguiente clasificación, ¿no? Un SC, que es una arena pobremente graduada con presencia de arenas arcillosas de baja plasticidad. Bien, y el siguiente método de clasificación es por el método de Ashton, obteniendo los valores anteriores de lo que pasa por el tamiz número 200, que es un 0,68%, el valor de límite líquido, plástico y el índice de plasticidad. Hacemos lo primero que tenemos que identificar es nuestro índice de grupo, que es la cual nos arroja 0. Una vez que ya hemos obtenido todos esos datos, empezamos
Primero nos ubicamos como pasa menos de 35% en 0,8 de la malla 200, entonces nos ubicamos en este lado. Y haciendo los descartes, obtenemos que según el método de Dashto, el resultado es un A2-6 con un índice de grupo cero, materiales granulares con una tipología, gravas y arenas y mozas o arcillosas con una calidad de aceptable a mala. Continuando con la exposición, el ensayo Proctor modificado. El ensayo Proctor modificado, cuyos resultados se presentan en esta tabla y gráfico, se realizó con 5 especímenes del mismo extracto. Este ensayo permitió determinar el contenido óptimo de humedad, que corresponde al 11,5%, y la densidad seca máxima con un valor de 1,932 gramos por centímetro cúbico. Estos parámetros son fundamentales para evaluar y optimizar la compactación del suelo en proyectos de ingeniería, asegurando así la estabilidad y capacidad de soporte. Siguiente diapositiva, por favor. El ensayo Proctor modificado. Se utilizó 5 especímenes del mismo extracto, la cual se determinó el contenido óptimo de humedad, que es el 13,57%, y la densidad seca máxima es de 1,849 gramos por centímetro cúbico. Estos valores permiten establecer las condiciones ideales de compactación para asegurar un diseño adecuado. Ensayo de gravedad específica. Se determinó un valor promedio de 7,79 gramos por centímetro cúbico para las partículas del estrato estudiado. Este cálculo se realizó utilizando un pignómetro con un peso de 164,1 gramos y una muestra de suelo seco de 100 gramos. Siguiendo el procedimiento estándar, este parámetro es esencial para evaluar las propiedades volumétricas y mecánicas del suelo en proyectos de ingeniería. Siguiente diapositiva, por favor. Permeabilidad. Las pruebas se obtuvo un promedio de carga hidráulica de 10,5 centímetros y con ello se calculó el volumen total de agua desplazada, que es 10,77,384 centímetros cúbicos. Finalmente, se determinó el coeficiente de permeabilidad del suelo, que resultó ser de 0,117 centímetros por segundo. Este valor sugiere que el tipo de suelo evaluado corresponde a arena limpia y mezclas de arena y grava, características de un material con buen drenaje. La importancia de este análisis se, se radica en que el coeficiente de permeabilidad es un parámetro clave en proyectos de ingeniería civil. Voy a pasar al siguiente papel. Tenemos lo que es el cono de arena, la cual durante los datos que hemos realizado, hemos tenido como interpretación que de acuerdo a la tabla del ensayo de densidad de campo con el cono de arena, se observa que los resultados simulados en el campo de la densidad seca in situ es de 2,24 y el contenido de humedad de la muestra es un total de 11,3% en relación a los datos del ensayo del Proctor modificado que es 102,9%, lo que la prueba del ensayo pasa, lo que significa que es aceptable. Nuestro ensayo del CBR, que es respecto a la tabla, los datos de penetración están en pulgadas, donde el registro de los datos de la carga para cada espécimen, para que posteriormente se calcule el esfuerzo que se analizó en cada molde de diferente número de golpes de compactación. Tenemos acá las figuras del CBR, de la densidad seca por lo que es uno de penetración y dos de penetración. Lo cual, respecto a estas figuras del CBR versus la densidad seca, tanto para el 0,1 y el 0,2 de penetración, cuyo gráfico nos ayudarán a calcular el CBR al 100% y el 95% de la densidad seca del Proctor modificado.
Tenemos acá la tabla, la cual se observa que tenemos dos filas de resultados, donde la primera fila tenemos el resultado del CBR al 100% para una penetración de 0,1 con un valor de CBR de 4,50% y para una penetración de 0,2 con un valor de 3%. El más importante son los resultados del corte directo. De acuerdo a los ensayos, hemos observado que las dos últimas filas que nos brindan los resultados, la primera es la cohesión con un valor de 32,24 y la segunda es el ángulo de fricción con un valor de 9,04, la cual son datos que nos ayudan a calcular la capacidad portante del suelo extracto estudiado. Aquí podemos observar lo que son los resultados de manera general que venimos platicando durante nuestra exposición. En resumen, lo que el contenido de humedad nos dio 17,62%. El límite Apterger, tenemos lo que es el límite líquido de 17,49% y el límite plástico de 16,47%. La granulometría que tenemos el 1,61 y el 0,93. Tenemos el Proctor modificado de 1,9 y el estándar, según los resultados. Tenemos también lo que es el cono de arena de in situ de 2,24, el CBR de 0,1 y el 0,2 y el corte directo de una fricción de 9,09 y una cohesión de 32,24. Finalmente, aquí adjuntamos nuestros anexos que hemos venido desarrollando en el laboratorio de la UCB de Moyobamba, a compañía del ingeniero Michael. Una frase importante es que explora, sueña y crea. En tus manos está el poder de convertir cada idea en un mundo de diversión y aprendizaje. Eso es todo. Muchas gracias.